abandono, Adiós. También te quiero. traición y una ira tan incontrolable que te imposibilita confiar en la gente, ¡Aléjate de mí! que te imposibilita amar, pero sobre todo perdonar. Robbie King no nació siendo un chico rebelde o un delincuente, la vida lo convirtió en uno. Cada golpe que dio y también que recibió lo empujaron más hacia el abismo. Cada persona en la que confió terminó fallándole, pero un día mientras intentaba vengarse, una luz inesperada apareció, una luz que le enseñaría que la violencia no lo es todo, que ganar con ira es perder y perder con honor es ganar. Una luz de esperanza llamada Miyagi-Do. Robert King, más conocido por nosotros como Robbie, nació el 4 de febrero de 2002 teniendo como madre a Shannon King y como padre a Johnny Lawrence. Aunque lo de padre es un decir, pues Robbie realmente no tuvo padre durante toda su infancia. Tanto fue el abandono de Johnny que ni siquiera fue capaz de ir al nacimiento de su hijo estando al frente del hospital. Johnny literalmente le faltó a Robbie desde el primer día. Es verdad que Johnny pasaba un momento muy difícil pues su madre y abuela de Robbie acababa de fallecer, pero eso no es excusa para no solo fallarle a tu hijo el día de su nacimiento, sino toda su niñez. Es debido a la ausencia de Johnny que Robbie no lleva su apellido y solo tiene el de su madre, siendo únicamente Robbie King. Este abandono haría que Robbie tenga un vacío emocional que intentaría llenar a su manera, vacío que se traduciría no solo en tristeza, sino en resentimiento, pues para Robbie su padre no era solo un hombre que nunca estuvo, era un hombre que eligió no estar. Es así que Robbie pensaría que si Johnny no lo quiere en su vida, él tampoco lo querría en la suya. Sin embargo, este rechazo no es real, en realidad es una máscara que usa para encubrir el dolor de sentirse abandonado. Los años pasaron y su madre Shannon intentó criarlo sola, pero debido a las presiones de ser madre soltera, su ya preexistente adicción al alcohol hizo que también le falle a Robbie, dejándolo solo por irse a beber e incluso desapareciendo por días. Aunque esto nunca hizo que Robbie viera a su madre de manera negativa, pues pese a todo, él sentía que ella sí estaba presente a diferencia de su padre. Pero aún no nos adelantemos. El problema es que aunque él no culpa a su madre, la realidad es que gran parte de su adolescencia estuvo solo, sin supervisión y sin guía, lo cual hizo que empiece a juntarse con gente de mal vivir, volviéndose como ellos, es decir, un delincuente juvenil. Se nos cuenta que durante toda esta época faltaba mucho a la escuela, se metía a clubs para robarle a la gente e incluso se hacía pasar por trabajadores de diversos establecimientos para engañar a sus clientes y robarle sus pertenencias. Un día se hace pasar como un trabajador en Tech Town, una tienda de reparación de electrónicos, y utilizando su carisma y elocuencia logra robarle su laptop a un tipo. Robbie se junta con su pandilla para vender la laptop y dice que tiene 3 posibles compradores que están dispuestos a pagar $400 por ella. Uno de ellos le dice a Robbie que les diga a los otros 3 que la adelanten la mitad y que se la dé al primero que llegue. ¿Qué hay de los otros 2? Lo lamento por ellos. Esta escena es una muestra clara de la moralidad de Robbie. Aunque él es partícipe del robo, su reacción demuestra que no es simplemente un delincuente sin escrúpulos, sino un adolescente atrapado en un entorno tóxico, influenciado por las circunstancias en las que ha crecido. Y es que recordemos que su madre Shannon está más preocupada por sus propios problemas que por él, y su padre Johnny ha estado ausente durante la mayor parte de su vida. Como resultado, Robbie ha aprendido a sobrevivir solo, buscando compañía en quienes le ofrecen una sensación de pertenencia, aunque ésta sea en el camino equivocado. El hecho de que aún se preocupe por la víctima del engaño es una prueba de que a pesar de las circunstancias, su brújula moral sigue presente. Todo esto se demuestra cuando Robbie está por irse y ve un flyer con la foto de su padre, una imagen que para todos nosotros simboliza la raíz de su problema y de su dolor. Es mi maldito padre. ¿Te gustaría la evolución de Tori Nichols? Pues si llegamos a la meta de los 6000 likes en este video, se va a publicar esa evolución. No olvides suscribirte a este canal para que estés al tanto de cuando se publique la evolución. Retomamos. Cuando Robbie ve esta imagen, su mirada cambia totalmente. Siente una ira profunda. Que justo aparezca este flyer luego del robo simboliza que Robbie no es un delincuente por naturaleza, sino un chico que creció sin dirección y sin una figura que le enseñara el camino correcto. La ironía es que el hombre que se supone que debió darle esa dirección y guía, ahora está en un dojo guiando a otros adolescentes, mientras que su propio hijo sigue perdido. Robbie vuelve a su casa junto a los vagos de sus amigos, empieza a armarse unos porros cuando de pronto Johnny, su padre, aparece en la puerta. Johnny fue a su casa porque su escuela lo llamó para decirle que su hijo no estaba yendo a clases y él fue a increpar esa situación, pero Robbie aprovechó el momento para golpearle a su padre emocionalmente.
No sabía cómo sería un viaje real entre padre e hijo y usé mi imaginación. Este es un momento crucial para entender el resentimiento, la frustración y la profunda herida emocional que Robbie carga con respecto a su padre. Más que un simple intercambio de palabras, este enfrentamiento simboliza años de abandono, una lucha por validación y un intento desesperado de demostrar que ya no necesita a Johnny en su vida. Y es que Robbie no pierde oportunidad de hacer sentir mal a Johnny con una actitud desafiante y burlona, pero su actitud cambia cuando Johnny le menciona a su madre. Son las 3 de la tarde, debe haber algún bar abierto. No hables así de mi mamá. Este detalle es importante porque aunque Shannon no ha sido precisamente una madre ejemplar, a los ojos de Robbie ella es la única que estuvo presente, la única que con todos sus errores al menos no lo abandonó por completo. Para él que Johnny critica a su madre es una burla. No importa si Shannon ha cometido errores, Johnny no tiene derecho a juzgarla cuando él ha sido aún peor. Robbie le dice que se vaya y al hacerlo le cierra la puerta con furia. Es muy claro el rencor que tiene Robbie hacia Johnny, pero su idea empieza a cambiar cuando se entera que su madre habló con él y que este le pidió que Robbie viviera con él. Esta noticia hace que por primera vez en mucho tiempo la percepción sobre su padre cambie. Hasta este momento lo veía como un hombre egoísta, un fracasado que nunca estuvo presente y que solo se preocupaba por sí mismo, pero esta noticia cambia la narrativa en su mente. Si mi padre realmente quiere que viva con él, significa que sí le importo. Tal vez sí quiere ser un buen padre, quizás aún hay algo que rescatar en nuestra relación. Este es un momento crucial porque aunque Robbie siempre ha dicho que no necesita a Johnny, en el fondo siempre ha deseado que su padre lo elija, que lo busque, que le demuestre que le importa, pero solo bastó de un segundo para que toda esta ilusión se derrumbe. Desde una perspectiva lógica, Robbie podría haber interpretado la escena de muchas maneras. Johnny simplemente estaba consolando a su estudiante o apoyándolo en un momento difícil, pero la percepción de Robbie está filtrada por años de abandono, años de dolor y de resentimiento. No ve un abrazo de apoyo, ve algo mucho más profundo, ve a su padre dándole a otro adolescente el cariño y la paternidad que él nunca recibió, ve a su padre siendo el hombre que él siempre quiso que fuera, pero con otra persona. Pero sobre todo, ve la confirmación de su peor miedo. Johnny sí es capaz de ser un buen padre, solo que no lo quiso ser para él. Robbie no soporta lo que ve y se va, pero no sin antes estar seguro de que hará pagar a su padre por lo que él sintió como una traición. Y qué mejor que ir con su peor enemigo para lograrlo. Qué mejor que ir que con Daniel LaRusso. Mi papá lo detesta. Cuando descubra que trabajo para él se volverá loco. Robbie empieza su trabajo como asistente, pero el primo idiota de Daniel y su amigo le juegan una broma al chico nuevo que solo hace que todos se asusten. ¿Qué diablos pasa contigo? Pero este momento es muy importante porque es aquí cuando Robbie conocería a la persona que lo salvaría de la espiral de ira en la que se encuentra, Daniel LaRusso. Su primer encuentro es complicado pues Daniel le gritó por lo que hizo y Robbie actuó de manera impulsiva en respuesta a eso, pues apenas se da cuenta de que se estaban burlando de él, decide renunciar de inmediato, sin siquiera considerar las consecuencias. Esto es un reflejo de su forma de lidiar con los conflictos, huir antes de dar una oportunidad a que las cosas mejoren. En su mente no vale la pena quedarse en un lugar donde es objeto de burla o donde siente que no es bienvenido. Recordemos que Robbie ha crecido en un ambiente donde los adultos le han fallado constantemente, su madre inestable y su padre ausente. Por eso, en cuanto siente que lo están humillando, asume que todo el entorno es hostil y como tal, en su mente, cree que debe actuar de la misma manera. Cuando Daniel intenta hablar con él para disculparse, Robbie inmediatamente se pone en guardia y levanta los puños, como si estuviera a punto de pelear. Este gesto es clave porque revela cuán profundamente arraigada está su agresividad. Este comportamiento nos dice varias cosas sobre su estado mental. Uno, que está acostumbrado a que los adultos lo ataquen o lo manipulen, y dos, que su agresividad es una máscara para su vulnerabilidad, pues es un chico herido que no sabe cómo manejar sus emociones de otra manera. Sin embargo, Daniel es diferente al resto de adultos que Robbie ha conocido, pues sin haber pasado mucho tiempo del incidente, Daniel decidió disculparse con él y en lugar de reclamarle por mostrarle los puños, entiende su posición y con amabilidad lo calma, mostrándole que no todo se resuelve con violencia. Esto marca un punto crucial en la evolución de Robbie, pues por primera vez rompe el patrón de rechazo y agresión que ha experimentado toda su vida. Su rostro es una prueba irrefutable de esto, pues Robbie se quedó impactado por la actitud de Daniel. Este no es solo el inicio de un cambio en su percepción del mundo, sino también el inicio de una nueva relación en su vida, la de maestro y sensei, y por qué no, de padre e hijo. Luego de otra mini broma de Louis, Daniel le ofrece enseñarle karate, a lo que Robbie acepta, pues le llamó la atención que su karate no tenía golpes o patadas. Daniel, fiel a su estilo, le enseña el mismo karate y de la misma manera que Miyagi le enseñó, lo cual evidentemente generó un malestar en Robbie que Daniel termina disfrutando al saber lo que se viene. Bien, ahora muéstrame el encerado. ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! Wow.
Aquí Robbie no solo aprende karate o disciplina, sino también respeto hacia las personas y aprende a querer a los que lo aprecian. Tanto es así que en un intento de robo de sus amigos a la concesionaria Larusso, Robbie decidió defender el negocio de su sensei, pero no solo por el valor material, sino porque valora todo lo que Daniel está haciendo por él, es decir, porque lo aprecia. Robbie empieza a pasar tanto tiempo con Daniel que se hace inevitable que conozca a su familia y con esto a la hija de su sensei, Samantha Larusso, y se hacen amigos. El problema es que la relación de Sam con Miguel complica esta amistad, debido al resentimiento de Robbie por Miguel y Johnny. Pasado unos días, Sam y Robbie fueron a una fiesta juntos donde de la nada aparece Miguel y este le arma una escena, una que termina con Miguel golpeando a Sam. Este momento es interesante porque enfrentando una situación que fácilmente podría haber terminado en violencia entre ambos, Robbie elige no atacar, a pesar de que tenía la capacidad de hacerlo por ahora saber karate y la justificación para hacerlo, pues acaban de golpear a su amiga y a la hija de su maestro. Este comportamiento y decisión son el resultado de su crecimiento personal, influenciado directamente por las enseñanzas de Miyagi-Do y la guía de Daniel. Además, esta escena también es una representación simbólica de los dos caminos del karate por los que han optado nuestros protagonistas, la agresión de Cobra Kai y la defensa de Miyagi-Do. Todo explota cuando al volver a la casa de los Larusso con Sam, él intenta decirle a Daniel que entró a trabajar por venganza y que su padre es Johnny Lawrence, pero es tarde. ¿Qué rayos? ¿Qué está pasando? Oye, Johnny. El momento en que Daniel descubre que Robbie es hijo de Johnny y que le ha estado mintiendo es uno de los golpes emocionales más fuertes para Robbie, no solo porque pierde su trabajo y su hogar en un instante, sino que es rechazado por la única figura paterna que lo había tratado con respeto y comprensión. Este evento es crucial en su desarrollo porque refuerza su sentimiento de abandono y su creencia de que no importa cuánto lo intente, siempre será rechazado. Sin embargo, Robbie ya no es el mismo muchacho de antes, ya no es el niño que se rinde al primer indicio de una situación difícil como cuando vio a Johnny con Miguel o cuando renunció luego de la broma del primo de Daniel. No, ahora es una persona que afronta sus conflictos y como tal decide participar en el All Valley. Aunque en primera instancia puede parecer que Robbie entra al torneo para demostrarle a su padre que puede vencerlo, en realidad lo que busca es tener nuevamente la validación de Daniel. Recordemos que Daniel lo trató como un mentiroso, un embaucador, y Robbie necesitaba demostrarle que había cambiado y que sus enseñanzas fueron muy importantes para él. Es así que Robbie va avanzando rondas y le toca pelear contra Halcón. Robbie le está ganando y como buen adolescente impulsivo que es, porque si bien está aprendiendo a controlar su ira, eso no quiere decir que haya eliminado 16 años de puro rencor. Opta por insultar el cabello de su contrincante, acto que terminaría con la descalificación de Hawk, pero también con una fractura en su hombro. Robbie es llevado a la enfermería y es aquí cuando recibe la visita de su sensei Daniel Larusso, y en la conversación que tienen vemos por primera vez a Robbie ser vulnerable. Lo vemos ser capaz de admitir la ira que siente hacia su padre y sus ganas de vengarse de él. Daniel le dice que lo entiende, pero que también es importante entender a Johnny, pues al igual que él también tiene muchos conflictos y asuntos sin resolver. Otro miedo que expresa Robbie es el de sentirse un fracasado. Cuando le dice a Daniel que no está seguro de poder ganar con un solo brazo, en realidad no está hablando solo del torneo, sino de toda su vida, pues debido a los padres que tuvo ha tenido que enfrentar la vida en desventaja. Sin embargo, Daniel, como sensei y una figura paterna sustituta, le dice que no importa si gana o pierde, siempre que deje ir esa ira y dé lo mejor de sí. Y si lo pensamos, en realidad Robbie no necesitaba ganar. Recordemos que él fue a reconciliarse con Daniel y ya lo logró. Ganar el torneo solo hubiese sido un extra, pues además el Miyagi-Do nunca se trató de eso. Se trataba de aprender a pelear para no tener que hacerlo. Robbie sale y el resultado ya lo sabemos. Pelea contra Miguel, utiliza la patada legendaria del Miyagi-Do, pero aún así no logra la victoria. Algo que como vemos no lo desmorona como sí pasó con su padre cuando era joven. Lo cual nos diría que Robbie ha empezado a madurar y cada vez está más cerca de soltar toda la ira que tiene reprimida, o al menos eso creíamos. Después del torneo, Robbie vuelve a entrenar con Daniel, pues este le ha dicho que abrirá su dojo para acabar con la influencia de Cobra Kai. El problema es que Daniel, sin darse cuenta, está alimentando nuevamente la ira que ya tiene Robbie por su padre. Cuando mi padre descubra lo que hacemos, no sabrá que lo golpeó. Esto se ve claramente cuando Daniel y Robbie se encuentran con John en una tienda. Daniel los deja solos para que conversen, demostrando que no es alguien que quiere interponerse entre padre e hijo, pero esta conversación solo confirma dos cosas: uno, que no está listo para perdonar a su padre, y dos, que sigue siendo un muchacho impulsivo que sale a atacar cuando atacan a los que quiere, pues Johnny insultó a Daniel y Robbie le dijo que nunca será como él. Otra escena que demuestra esto es cuando la madre de Robbie vuelve luego de días a su casa y al hacerlo le dice a Robbie que se irá nuevamente, pero esta vez por más de
de una semana y con su pareja. Él le reclama que no puede desaparecer por varios días, volver solo para irse de nuevo y que además lo deje con la deuda del apartamento, Robbie siendo solo un niño de 16 años. Su madre se alista y antes de irse amenaza al tipo diciéndole que si le hace algo a su madre, se las verá con él. Robbie defiende a su madre pese a que ella lo tiene abandonado desde hace unos años. ¿Recuerdan que al inicio del video les dije que sus padres eran los causantes de la ira reprimida de Robbie? Pues otra vez lo vuelven a hacer por estos encuentros y se ve claramente en su rostro al entrenar, ira causada por el abandono de sus padres. Una noche Robbie está solo en su casa sirviéndose cereal para cenar, pero debido a las deudas que le dejó su madre, solo lo puede mezclar con agua del caño. Es ahí cuando llega Daniel y como el maestro y padre sustituto que es, le ofrece quedarse en su casa hasta que vuelva su madre. Robbie acepta y esto en realidad no solo es un acto de necesidad, sino de confianza hacia su sensei. Además, este actuar paternal de Daniel genera un contraste en él cuando era joven y con Miguel, pues Daniel no tenía a su padre y por suerte encontró a Miyagi, lo mismo con Miguel y Johnny. En el caso de Robbie, él sí tiene al suyo aunque no confía en él. El rumbo para atraer nuevos estudiantes a Miyagi-Do empieza y no les va nada bien, especialmente porque Cobra Kai es más vistoso a la hora de promocionar sus clases. Sin embargo, después de un tiempo la suerte los empieza a sonreír cuando Dimitri pide unirse y ellos aceptan con gusto. El problema ocurre cuando esta rencilla entre dojos se hace palpable cuando los Cobra Kai encabezados por Hawk intentan golpear a Dimitri. Esto hace que Robbie y Sam vayan a defenderlo, lo cual genera que algunos Cobra Kai recapaciten sobre lo que hacen y quieran cambiar de dojo. Cuando Robbie ve que Daniel acepta en Miyagi-Do a exalumnos de Cobra Kai, su reacción inmediata es de desconfianza y de rechazo. Para él, este dojo representa algo más que karate, es un refugio, un símbolo de cambio y de redención, algo que Cobra Kai, la figura de su padre, nunca le ofreció y como tal, no cree realmente que puedan cambiar. No lo harán. No puedes cambiar lo que sientes. Esta frase es curiosa porque pareciera que no solo habla de ellos, sino de él mismo, un chico que siempre sintió ira y rencor debido a la vida que vivió. Es como si Robbie dentro de sí creyera que realmente no ha cambiado, solo se ha tranquilizado, y lo cierto es que a este punto de su evolución es verdad, y lo descubriríamos en el peor momento posible. Pero aún no nos adelantemos. Robbie iniciaría una relación con Sam y este sería uno de los detonantes que causaría el peor momento de su vida, pues resulta que Hawk junto con Cobra Kai destruyeron el Miyagi-Do y robaron la medalla al honor del señor Miyagi. Miguel, quien no tuvo nada que ver, logró recuperar la medalla y fue a devolverla a casa de Sam, pero quien la recibió fue Robbie. Debido al miedo de que Sam vea que Miguel está haciendo algo bueno y lo deje por él decide ocultarle la verdad. ¿Pero por qué esto sería relevante? Precisamente por lo que mencioné antes. Miguel le está demostrando que las personas pueden cambiar lo que sienten, algo que dentro de sí lo hace sentir inferior a él, pues Robbie cree que él no ha podido hacerlo. Todo esto y más explota y se evidencia en la pelea campal en la escuela. Primero, Miguel y Robbie representan dos caras de una misma moneda. Miguel comenzó siendo un chico bueno, con una esencia noble, que poco a poco fue absorbido por la filosofía agresiva de Cobra Kai, mientras que Robbie fue criado en un ambiente hostil, con ira y resentimiento, pero trató de reformarse bajo las enseñanzas de Miyagi-Do. ¿Pero por qué mencionó esto? Porque durante su pelea ambos mostraron ira, sí, pero solo uno pudo mostrar piedad y ese fue Miguel, pese a que el que entrenaba para controlar su ira era Robbie. Miguel pudo controlarse porque recién estaba siendo influenciado por la ira. Para él era más fácil echarse para atrás, a comparación de Robbie que ha sentido ira toda una vida. Ahora, a eso agrégale el sentimiento de inferioridad de Robbie hacia Miguel, ¿recuerdan? No lo harán. No puedes cambiar lo que sientes. Para Robbie, Miguel sí pudo cambiar, pero él no. La ira y frustración de Robbie a este punto era casi imposible de frenar y es por eso que en este preciso momento de pausa libera toda su ira contenida. Esta caída no solo destruye el cuerpo de Miguel, sino también el mundo de Robbie. En un solo instante, Robbie pasa de ser un tipo que intentaba reformarse a prácticamente un criminal. Literalmente volvió a como era en un inicio. Es como si todo su intento de mejorar hubiese quedado en nada. Todo eso debe haber pasado por la mente de Robbie, razón por la cual debe sentir culpa y miedo, no solo por las consecuencias legales, sino porque también siente que ya no tiene un lugar seguro o un lugar al cual volver.
Robbie está huyendo de la policía. Oficialmente es un fugitivo y para empeorar las cosas también ha sido expulsado de la escuela. Se lleva una camioneta antigua de la concesionaria Larusso, le saca el GPS para que no lo encuentren y visita a su madre Shannon en la casa de rehabilitación donde ahora vive. El conflicto surge cuando Robbie piensa que este es un lugar seguro, un lugar libre de las responsabilidades del mundo y de la ley que ahora lo persiguen, pues siempre que estuvo al lado de su madre las cosas eran así. Es por eso que nunca se esperó que Daniel lo encuentre en ese lugar. Daniel intenta hablar con Robbie disculpándose de haberlo tratado mal la última vez que se vieron, pero también explicándole que habló con un abogado y que su sentencia será mucho más leve si se entrega, pues en realidad Daniel ya había llamado a la policía. Para Robbie esto es un golpe duro porque esto no es como la primera vez donde él sentía que defraudó a Daniel al no contarle que Johnny era su padre, sino que esta vez él siente que Daniel lo traicionó, el único adulto quien realmente respetaba y el único en quien confiaba, algo que como sabemos hará que se pase al lado oscuro, pero aún no nos adelantemos. Robbie es recluido en la correccional, pues recordemos que aún es menor de edad. Estando aquí tiene dificultades para adaptarse, pues un tipo llamado Sean Payne le hacía la vida complicada. Está por irse a dormir y escucha que tiene una visita para el día de mañana, una visita de su padre Johnny Lawrence. La cara de Robbie lo dice todo, le da miedo verlo por todo lo causado, pero a su vez le hace ilusión, pues recordemos que aunque le tenga rencor, también siempre ha querido su validación. El problema surge cuando en lugar de su padre aparece un tipo que nunca ha visto, un amigo de Johnny, y le pide que lo espere un poco más, pero es inútil. Que Johnny no aparezca solo es el detonante para que el rencor que ya le tenía solo crezca aún más, pues ya no es solo la suma de una decepción más, sino la ruptura de una ilusión, la ilusión de verlo justo en uno de los momentos más difíciles de su vida. Robbie empieza a hacer servicio comunitario para reducir su sentencia y luego de un mes aparece Johnny en el lugar. En primera instancia Robbie está molesto de verlo, pero al mismo tiempo al ver sus ganas de quedarse a esperarlo para hablar con él hace que reconsidere perdonarlo. Sin embargo, cuando Johnny le confirma que no asistió el día de la visita porque hubo una complicación con Miguel, Robbie estalla. Don't touch me. El sentimiento de inferioridad de Robbie ante Miguel vuelve a resurgir. Nuevamente siente que Johnny prefiere a Miguel en lugar de él, que ama más a su estudiante que a su hijo, y la última vez que sintió eso fue cuando lanzó a Miguel del segundo piso en un arrebato de ira, que se vería manifestada en su siguiente visita con John Chris, de quien ya está su evolución actualizada en el canal por si quieren verlo luego. John Chris le habla de su padre, pero en realidad poco le importa. Lo relevante de la conversación es que alimenta la ira que siente, diciéndole que ahora está en el mundo real y que quizá lo que necesita ahora es golpear primero, algo que aunque no quiere en ese momento termina haciendo. Sean Payne lo vuelve a molestar, pero esta vez en lugar de evitar la pelea como Daniel le enseñó, atacó primero como Chris le dijo que debía hacer. ¿Y saben qué? Funcionó, pues consiguió el respeto que necesitaba en la correccional para que no lo molesten, pero sobre todo para estar tranquilo. Esta escena desde el punto de vista de Robbie es lo que por primera vez nos diría que quizá las enseñanzas de Cobra Kai no son tan malas. Es más, ni siquiera es contradictorio como tal al Miyagi-Do, pues si bien Miyagi odiaba pelear, también creía que parte del entrenamiento del karate era pelear para precisamente evitar seguir haciéndolo. That's what you think. Then why train? So I won't have to fight. Miyagi have a hope for you. El problema es que Daniel no aprendió cómo interpretar y enseñar ese aprendizaje, razón por la cual se quedaría con la enseñanza de Cobra Kai de atacar primero, pues lo primero que va al salir de la correccional es a Sam, su novia, pues nunca llegaron a terminar y a su enemigo Miguel a punto de besarse, algo que evidentemente solo alimentaría aún más su ira y lo llevaría, como dije antes, a la oscuridad, representada por John Chris. Él le dejó quedarse en el dojo al no tener un lugar a donde ir, y es curioso porque en este lugar que representa lo oscuro del karate encuentra quien sería el amor de su vida, Tori Nichols. Ella desde la filosofía de Chris le dice que él le enseñó a usar la ira que sentimos como un arma, algo similar a lo que le dijo a Miguel en la temporada pasada, pero la diferencia fundamental en esto es que Robbie tiene mucha más ira y resentimiento con el mundo a comparación de Miguel. Es por esta oscuridad que Robbie puede entender a Tori a un nivel que Miguel nunca podría, pues literalmente ambos han vivido vidas demasiado duras. Tori lo nota y es por eso que no le guarda rencor por lo de Miguel o haber sido un Miyagi-Do, incluso lo invita a formar parte de ellos. Robbie los acompaña a robar una serpiente, algo que hace que los demás lo acepten y poco a poco se ve adentrando más en la filosofía de Cobra Kai, representado por el gi que utiliza y el símbolo en su espalda. El problema es que Robbie aún no sabe las consecuencias de esta decisión. ¡Basta! ¡Basta! Así no fue como te entrené. Es Cobra Kai, sin piedad.
Robbie regresa a Cobra Kai y los demás estudiantes lo miran mal por no aparecerse en la pelea en la casa de Laruso. Chris le dice que llega tarde al entrenamiento, pero Robbie le recuerda que nunca dijo que se uniría a Cobra Kai. También le dice que no tiene intención de ser un peón en la lucha contra Daniel o su padre, pero Chris responde que no lo ve como un peón, sino como un rey. Aquí vemos como poco a poco Chris hace lo que sabe hacer, manipular. Si bien dice que no quiere usarlo como peón, la realidad es que sí quiere usarlo como motivador para que Johnny regrese a Chris. Robbie, al ser aún un adolescente manipulable, no se da cuenta de esta manipulación y de hecho comete el error que todo adolescente comete alguna vez en su vida: creerse más inteligente que un adulto con experiencia. Y digo esto porque el plan de Robbie era utilizar Cobra Kai, utilizarlo para tener un lugar donde dormir, utilizarlo para tener respeto y también un estudiante, algo que como sabremos más adelante no saldrá muy bien. Otra conversación con Tori en la que le hace ver que sigue inseguro de dónde pertenecer y que además sigue lamentándose con Sam, le hace plantearse si realmente quiere volver a Miyagi-Do o quiere seguir adelante con Cobra Kai. La duda se despejaría al conversar con Sam y darse cuenta que ella solo lo busca para unir a sus amigos y los dojos contra Chris. Él aquí siente que las disculpas no son realmente por él, además de que combatir contra la única persona que le está dando apoyo ahora mismo no sería muy inteligente de su parte, por lo que finalmente decide quedarse en Cobra Kai y convertirse en su líder, pues dentro de todo Robbie aquí está aceptando la ira que siempre ha sentido y ahora está dispuesto a usarla como un arma contra las personas a las que ahora les guarda resentimiento. That's why I'm gonna teach you Miyagi-Do karate. So we can beat Miyagi-Do karate. Un día llega un niño preguntando por él. Es un tal Kenny Payne. Si quieren que haga la evolución de Kenny, solamente déjenlo en los comentarios. Robbie se entera que es hermano de Sean Payne, el tipo que conoció en el reformatorio, y también que es un chico que no tiene a su padre cerca, pero sobre todo que está sufriendo bullying en la escuela. Desde este momento Robbie siente empatía inmediata. Ve en él a un niño sin un padre presente, acosado y sin herramientas para defenderse. Es en muchos aspectos una versión más joven de él mismo. Robbie no quiere que Kenny pase lo mismo que él, quiere darle la protección que nunca tuvo y quiere asegurarse de que no cometa los mismos errores. El gran problema es que en su intento para ayudarlo, comete el error de creer que Cobra Kai es el único camino posible. Esto demuestra que aunque Robbie ha intentado alejarse de su pasado, aún sigue atrapado en su propia confusión sobre lo que realmente es correcto. Robbie logra que Kenny entre a Cobra Kai y es aquí cuando Robbie tomaría el rol de mentor para él. Sin embargo, no sería el único, también lo sería Terry Silver. Terry entra a Cobra Kai por petición de Chris y este intenta probarlo no solo para conocer su fuerza y habilidad, sino para saber dónde está su lealtad. Haré lo necesario para ganar. Bien, muéstrame. Terry podrá ser un tipo despiadado y desequilibrado, pero en este punto le dijo exactamente lo que pasaba. Sabe usar la ira, pero aún tiene miedo, un profundo miedo guardado que no le permite avanzar. Terry le dice que tiene que sacarlo y enfrentarlo, sea cual sea el miedo, o lo frenará para siempre, y ese miedo es ser como su padre. Esto es curioso porque es aquí justo cuando Robbie opta por ser un mentor para Kenny, así como Daniel lo fue para él y como Johnny lo fue para Miguel, pero al igual que su padre terminó fallando, y es que Robbie intenta asumir el rol de mentor sin realmente estar preparado para ello, al igual que su padre cuando todo inició. En lugar de enseñarle equilibrio y autodisciplina, Robbie le da herramientas de pelea sin brindarle un código moral sólido. Aunque Robbie no tiene malas intenciones, subestima el daño que Cobra Kai y Silver pueden causar en la mente de un niño vulnerable como Kenny, pero también sobre la suya, pues poco a poco en su cabeza solo aparece la venganza, y ya no solo golpeando como sabe hacerlo, sino hiriendo donde más le duele a la gente, en el orgullo y las inseguridades, y su víctima no será otro que Halcón. Este es un punto de no retorno para Robbie, pero no en su ira o su oscuridad como tal, sino como mentor. Si él como modelo a seguir comete tales actos violentos, ¿qué puede esperar de su estudiante? Después de todo, recordemos que no hay mal estudiante, solo mal maestro. Ahora, otro de los aspectos que va desarrollando Robbie en este punto es el romántico. Sus preocupaciones y vivencias similares hicieron que ambos empaticen entre sí, tanto que incluso Tori lo invita al baile de la escuela. Todos estos chicos de Encino tienen la vida resuelta. Yo nunca tendré eso, pero si pudiera ganar esta vez, miraría ese trofeo sabiendo que soy la mejor en algo. Robbie la ve y por primera vez Tori siente que alguien la entiende. Robbie siente lo mismo, especialmente porque recordemos que su miedo es ser como su padre, lo que él entiende como ser un fracasado, y es lo que Tori tampoco quiere ser.
Tori se regocija en el hombro de Robbie, dándonos a entender que ambos se sienten cómodos el uno con el otro y que su salida ya no es solo un acto de venganza, sino un encuentro genuino entre dos personas que han empezado a amarse. Empieza el torneo de LOL Valley y lo relevante de todo esto son dos encuentros, el primero con su discípulo Kenny y el segundo contra el Kong. La pelea contra Kenny es muy interesante porque Robbie lo estuvo animando desde el inicio, incluso antes de su encuentro acordando tener una buena pelea. El problema surge cuando Kenny le hace el primer punto. Chris le recuerda que no está peleando con su amigo, sino con su oponente y que él es un obstáculo más en su camino a ser campeón. Robbie cambia su mirada completamente, es como si lo que Johnny le decía sobre Chris se volviese realidad, le lavó la cabeza y no se ha dado cuenta. Robbie empieza a atacar a Kenny con mucha brutalidad, literalmente sin piedad, y gana el encuentro, pero al ver su rostro lo vemos, no está conforme, y es aquí cuando unas palabras que le dijo Daniel antes de su pelea cobran sentido. Nunca pongas la pasión delante de los principios, porque aunque ganes, igual pierdes. Aunque Robbie ganó el encuentro, en realidad se siente como un perdedor y todo se volvería 1000 veces peor. Va a los vestidores y de la nada encuentra a Kenny golpeando brutalmente a Anthony LaRusso. Robbie no lo sabía, pero el hijo de su antiguo sensei era el abusador de Kenny. Pero lo peor de todo es su mirada. Kenny, el niño indefenso que buscaba ayuda, termina siendo consumido por la violencia. Es en ese momento que Robbie entiende el daño que ha causado, no solo a Kenny, sino a sí mismo. Se da cuenta de que su resentimiento hacia Daniel y Johnny hicieron que le enseñara el mal camino del karate a Kenny, convirtiéndolo en un chico irreconocible. Pasamos al siguiente combate contra el Kong. Esta es la final y aquí se decide si Robbie se vuelve un ganador o no. El combate no solo es un remanente y una revancha al combate del año pasado, cada uno representando al dojo del otro del LOL Valley anterior. Esta pelea es una lucha interna de un chico perdido intentando desesperadamente saber si ha hecho lo correcto, si realmente valió la pena alimentar su odio, pero sobre todo si valió la pena meter en su rencilla personal a Kenny. Todas estas preocupaciones influyeron tanto en Robbie que le era imposible concentrarse y como resultado termina perdiendo el combate contra el Kong. Esta derrota era necesaria porque el mundo necesitaba demostrarle que estaba en un error. Si Robbie hubiese ganado la pelea, esto hubiera sido la validación a todos los errores que cometió, algo que como vimos ni Robbie cree que fue lo mejor, tanto así que incluso va a buscar a su padre y se lo dice. Es este chico, Kenny. Creí que podía tomarlo bajo mi protección, ser el mentor que me había gustado tener, pero cuando lo vi hoy fue como mirarse en un espejo y comprendí que arruiné todo. Robbie no solo logra entender todo lo que le pasaba, sino que también acepta la responsabilidad de sus acciones. Lo que le pasó a Kenny es su culpa y eso es lo que más le duele. Johnny en su desesperación le dice que la culpa es suya, pero Robbie le dice que no es así. Me cansé de culparte a ti, papá. Cada una de sus decisiones desde alejarse de su padre hasta caer en la delincuencia fueron impulsadas por el odio acumulado hacia Johnny. Su rabia era su escudo y su motivación, el combustible que lo mantenía en pie, pero también el mismo peso que lo hundía cada vez más. Al decir que está cansado de culparlo, Robbie acepta que aferrarse a esa ira no lo ha llevado a ningún lado. Es el primer paso para dejar atrás el dolor que lo ha definido. Además, este momento también simboliza el renacimiento de su relación con Johnny. Esto no significa que olvide todo lo que pasó, pero sí que está dispuesto a intentar construir algo nuevo. Y es que aunque Robbie haya perdido el LOL Valley por segunda vez, en realidad ha ganado claridad y una nueva oportunidad con su padre, algo que no hubiese logrado si ganaba el torneo. Recuerden, cuando dejas llevarte por la ira, aunque ganes, pierdes, pero si haces lo correcto, aunque pierdas, ganas. Ahora, el problema vendría cuando en plena reconstrucción del vínculo padre-hijo, una vez más Miguel aparece en la ecuación. Johnny y Robbie inician un viaje a México, pero él se siente engañado, pues Johnny le vende el viaje como una oportunidad de fortalecer su relación padre-hijo, pero en realidad su verdadera intención es encontrar a Miguel, quien huyó para encontrar a su padre biológico. Este engaño refuerza las heridas de abandono que Robbie aún no ha sanado. Durante años su mayor dolor ha sido la sensación de no ser la prioridad de su padre, y aquí una vez más Johnny parece priorizar a Miguel. Sin embargo, en lugar de reaccionar con ira y alejarse, Robbie decide quedarse y ayudar. Este es un gran paso en su crecimiento emocional, ya que demuestra que está aprendiendo a lidiar con la frustración sin caer en la impulsividad. A lo largo del viaje, Robbie y Johnny comparten momentos genuinos de conexión, lo que simboliza que aunque la relación entre ellos ha sido difícil, aún hay espacio para reconstruirla. Sin embargo, el punto más difícil llega cuando finalmente encuentran a Miguel y Robbie ve como Johnny lo abraza con mucho afecto, como si de un hijo se tratase. Este momento es simbólicamente
realmente poderoso para Robbie, ya que Miguel sigue siendo la persona con la que más ha chocado, pero también alguien que ha tratado de hacer las cosas bien. Ver a su padre tan involucrado emocionalmente con Miguel lo enfrenta una vez más a su profundo temor de no ser suficiente para Johnny. Sin embargo, Robbie ya no reacciona con odio, está aprendiendo a manejar sus emociones y a comprender que Johnny puede estar para ambos. El problema es que como esto es todo tan nuevo para Robbie, las rencillas son inevitables y todo explota cuando se enfrentan en el departamento de Johnny, después de varios encuentros incómodos. Desde el primer choque en la piscina, queda claro que el resentimiento sigue ahí. Robbie, a pesar de haber intentado mejorar, aún siente que Miguel ocupa el lugar que él debería tener en la vida de Johnny. El intento de Johnny por hacerlos amigos en el estacionamiento simboliza su desesperación por arreglar el conflicto, pero ambos aún tienen heridas abiertas. Es así que Johnny se le ocurre organizar una pelea fuera de su departamento para que liberen toda la tensión entre ambos. El problema es que aquí había un gran cúmulo de emociones que Johnny no era consciente como tal. Robbie aún carga con la culpa de haber lastimado a Miguel y Miguel sigue resentido por la caída, pero también está luchando contra su lado más agresivo. La pelea es tan dura que Johnny es incapaz de detenerlos y el momento más simbólico llega cuando Miguel vuelve a demostrar piedad ante Robbie. Una vez más, Miguel elige no lastimarlo, demostrando su verdadera esencia. Este acto representa el fin de su rivalidad, ya que Robbie, al darse cuenta de la piedad de Miguel, finalmente deja de verlo como un enemigo y comienza a aceptarlo. La pelea no se trataba de ganar o de perder, sino de cerrar una herida, y al final ambos lo logran, especialmente al enterarse de que ambos tendrían una nueva hermanita. That's awesome. Sin embargo, no todo es color de rosa para Robbie. La otra gran culpa que aún carga es Kenny, consumido por Cobra Kai y por Silver. Recordemos que Robbie ve en Kenny una versión más joven de sí mismo, un chico que se sintió solo y que encontró en el karate y en su sensei una familia. Sin embargo, a diferencia de Robbie, Kenny se ha sumergido completamente en la ideología de Cobra Kai, convirtiéndose en un tipo agresivo y despiadado. Es por eso que Robbie intentaría convencerlo de que salga de ahí, pero fracasa y no puede hacer nada al respecto. Afortunadamente, las cosas empezarían a mejorar cuando Tori decide ayudarlo y a Miyagi-Do a exponer a Silver como lo que es, un tipo corrupto, y con eso acabar con Cobra Kai. El acto de que Tori ayudara a quienes eran sus enemigos es un reflejo de que Robbie ha logrado influir en ella de manera positiva. Este momento es importante porque refuerza la idea de que las personas pueden cambiar, pero solo cuando están listas para hacerlo. Robbie no pudo cambiar a Kenny a la fuerza, pero Tori, al igual que él, se da cuenta por sí misma de que Cobra Kai es un camino que solo la está destruyendo. Este es un momento de validación para Robbie. Aunque no pudo ayudar a Kenny, sí pudo ayudar a la chica que ama. La pelea en Cobra Kai es brutal, pero gracias a la llegada de Daniel logran derrotar a Silver. Debido a esta victoria, Robbie intenta hablar con Kenny una vez más, pero este lo rechaza de nuevo. Este es un momento emocionalmente difícil para Robbie, pues después de todo lo que ha pasado, después de todo lo que ha intentado hacer por Kenny, su estudiante sigue sin estar listo para escucharlo. El rechazo de Kenny es un recordatorio de que no todo se puede solucionar de inmediato. Ahí es donde entra Tori, la chica que ama, y lo ayuda a entender que Kenny necesita su tiempo, de la misma forma en la que él necesitó tiempo para aceptar a su padre. Robbie no fuerza el perdón ni la reconciliación con Kenny, sino que deja la puerta abierta para cuando él esté listo. El tema es que los problemas no están cerca de terminar. El Sekai Taikai, el torneo mundial de karate, se acerca y también vuelve a la escuela, luego de que lo suspendieron por estar en el reformatorio. Esto hace que a este punto tenga dos conflictos principales. Uno, intentar que Kenny venga con él a Miyagi-Do para ayudarlo a sanar por todo lo ocurrido y además pelee en el Sekai Taikai. Y dos, que volver a la escuela no le garantizará un futuro debido a su pasado delictivo, por lo que ganar el torneo es su único pase a hacer algo relevante con su vida. Con respecto a Kenny, Robbie lo ve en una sala de juegos e intenta una vez más convencerlo de que deje de lado su furia y regrese a un camino más equilibrado. Sin embargo, el regreso de Sean, el hermano mayor de Kenny, complica la situación. Sean, que fue un modelo a seguir para Kenny en el pasado, no confía en Robbie debido a sus antecedentes y su historial de lealtades divididas. La resistencia de Sean representa los obstáculos que enfrenta al tratar de enmendar su pasado. Sin embargo, una vez que Sean ve a Robbie pelear, cambia de opinión, pues se dio cuenta que Robbie podría haber acabado con ellos, pero no lo hizo. En su lugar, aprovechaba la oportunidad para hablar con Kenny. Esto hizo que Sean convenciera a Kenny de darle otra oportunidad a Robbie y entrar a Miyagi-Do. Ahora, con respecto al Sekai Taikai, esta representa el punto culminante de la evolución de Robbie como peleador y como persona. Debido a las reglas, cada dojo debe elegir un capitán
capitán y para decidirlo deberá enfrentarse nuevamente a Miguel por dicho título. En el pasado Miguel siempre había salido victorioso en sus enfrentamientos, lo que había dejado a Robbie con un sentimiento de inferioridad. Ahora, también es importante recalcar que ambos tienen razones muy personales para querer ganar. Miguel ve el título de capitán como una oportunidad para asegurar su ingreso a Stanford, mientras que Robbie lo ve como la oportunidad de por primera vez ganar algo realmente importante y encaminarse hacia un futuro profesional en el karate. La diferencia radica en que Miguel lucha por una meta externa, su futuro académico, mientras que Robbie lo hace por una validación personal, por demostrar que puede superar su historial de fracasos y por encontrar un propósito en lo que mejor sabe hacer. Esto hace que la pelea se torne muy dura, pero aún así logró ganar. La victoria de Robbie representa el cierre de una de sus inseguridades más grandes, su sensación de estar siempre en segundo lugar. A lo largo de la serie quedó en segundo puesto en 2 Soul Valley y en muchas ocasiones sintió que no era suficiente. Ahora, al ganar el título de capitán demuestra que no solo es capaz de alcanzar la cima, sino que lo hace de una manera equilibrada, sin rencor ni odio hacia Miguel, sino como dos rivales y hermanos que se respetan. El problema es que esto no le duraría mucho. Un par de días antes del encuentro con Miguel, Robbie nota un comportamiento extraño con Tori. Intenta contactarla pero no responde a sus llamadas ni aparece en los enfrentamientos. Cuando finalmente se presenta en su pelea contra Miguel, ella le da la estabilidad emocional que necesitaba para ganar, pero su dolor es grande cuando se entera durante su pelea contra Sam que la madre de la chica que ama acaba de morir. Robbie intenta ayudarla pero Tori lo rechaza y la confusión y frustración de Robbie alcanza su punto máximo cuando descubre que Tori ha vuelto a pelear con Cobra Kai en el Sekai Taikai. Este momento es devastador para él porque desde su salida de Cobra Kai ha intentado convencerlo de que deje ese camino y luche junto a él. Su regreso al bando contrario lo deja en un estado de impotencia, ya que no solo pierde su apoyo emocional en un momento clave, sino que también siente que la está perdiendo y esto genera que su desempeño en el torneo sea pésimo. Todo empeora cuando Robbie cree que Tori lo está engañando con Kwon y por despecho se emborracha y accede a acostarse con la rival de Tori, Sara Malik, y Tori se entera de esto al verlos darse un beso. El hecho de que Tori los vea simboliza cómo sus decisiones impulsivas pueden tener consecuencias que no puede controlar. Robbie no buscaba lastimarla, pero en su desesperación por encontrar una distracción a su dolor termina haciéndolo de todos modos. Como podemos ver, todas las acciones de Robbie a este punto son un desastre. Perdiste todas tus peleas como si no te importara. Así que o lo haces bien, o admites que soy mejor que tú y me das la cinta. Y por eso mismo Miguel le reclama que está fallando como líder. Para Robbie perder la capitanía es otro golpe a su confianza. A lo largo de la serie ha tenido que lidiar con la sensación de nunca ser suficiente. Perder el control en el torneo refuerza sus inseguridades, haciéndole sentir que está fallando cuando más importa. Sin embargo, la segunda conversación con Miguel después del viaje cambia la dinámica. Miguel, quien antes era su mayor rival, ahora se convierte en su mayor apoyo. El mensaje aquí es claro, Robbie ya no está solo. A diferencia de su infancia en la que tenía que pelear sus batallas solo, ahora tiene a alguien que lo ayuda a levantarse cuando está en su punto más bajo. Simbólicamente este es el cierre definitivo de su rivalidad con Miguel. La confianza que le dio Miguel a Robbie hace que logren clasificar a la final después de una brutal pelea contra Kwon. Todo parecía que iba de maravilla, por fin todo estaba saliéndole mejor, pero en el momento menos esperado todo se convierte en una pelea campal y el momento más impactante y duro de todos ocurre cuando Kwon, quien había sido su rival, muere durante una pelea. Robbie, quien pasó tanto tiempo tratando de alejarse de la violencia innecesaria, ahora se encuentra en medio de un evento trágico que no puede revertir. Aunque no fue su culpa, la muerte de Kwon lo afecta profundamente, recordándole que si no hubiese ido por el camino correcto, él podría haber terminado así, pues él también fue un chico lleno de ira y de rencor. Kwon muere representando lo que Cobra Kai profesa, un camino de brutalidad sin límites que al final solo lleva a su destrucción. El torneo es cancelado y todos regresan a casa. Todos están conmocionados, pero en el caso de Robbie también es porque su futuro se acaba de ver truncado. Esto se ve representado cuando Robbie regresa a casa y él y su familia se reúnen con la consejera Vlad de la escuela para hablar sobre su progreso escolar. Ella les dice que tendrán que reconsiderar otras opciones ya que no irá a la universidad. Afortunadamente, durante un evento en la concesionaria Laruso, Daniel y Johnny les dice que el Sekai Taikai está de vuelta y participarán. El torneo se reanuda exactamente donde se canceló, es decir, teniendo a los capitanes de los Iron Dragons, Miyagi-Do y Cobra Kai como finalistas, solo que esta vez no será
será en Barcelona, será en el Valle. Teniendo una nueva oportunidad, Robbie empieza a entrenar para el Sekai Taikai, pero no puede progresar debido a que pierde la concentración y cree que no puede vencer a Axel debido a su pelea anterior. Miguel, sin embargo, le ayuda a volver al camino correcto y el entrenamiento termina con éxito. Al comienzo de su combate contra Axel, usa sus tácticas defensivas para ganar un punto, convirtiéndose en el primer concursante del torneo en anotarle un punto a él. La pelea continúa hasta que Axel, bajo la orden de su sensei, le rompe la pierna a Robbie, causándole un dolor inimaginable. Robbie es llevado a la enfermería y le dicen que no puede seguir peleando, pero saben, desde su primer All Valley, Robbie ha demostrado que su evolución no depende de trofeos o de títulos. En su primera final contra Miguel, aunque perdió, en realidad ganó nuevamente la confianza de su sensei Daniel, su figura más importante en ese momento. En su segundo All Valley perdió contra el Gon, pero ganó una reconciliación con su padre. Este patrón se repite en el Sekai Taikai, aunque su retiro lo deja fuera de la competencia, ya había ganado lo más importante. Y es que lo que la gente parece no entender o no querer entender es que él es de Miyagi-Do y como tal la victoria de trofeos nunca fue parte de su filosofía. De hecho, Miyagi lo aborrecía. Como siempre se ha dicho, el karate de Miyagi-Do trataba de encontrar balance y ya lo encontró. En sus amigos, en su novia, en su padre, pero sobre todo en él mismo. Robbie simplemente ya no necesitaba pelear y eso es lo que esta escena quiere demostrar. Es cuando Robbie logra este entendimiento que la vida le empieza a sonreír. Tori logra ganar su combate contra Sara y se vuelve la campeona mundial de karate, algo que la pone en los reflectores de los sponsors, pero no solo a ella, sino también a él, pues aunque perdió, las agencias también estaban interesadas en él debido a sus grandes combates, lo que nos lleva al aprendizaje de Miyagi-Do que se ha repetido a lo largo de este video. Si haces lo correcto, aunque pierdas, ganas, y Robbie, aunque no ganó un campeonato como tal, sí ganó el derecho de ser el heredero del Miyagi-Do.